Competir y ganar medallas en eventos internacionales de quesos artesanales es una forma de darle valor a nuestros quesos. Cuando yo concursé por primera vez en un evento internacional como el New Zealand Champion of Cheese Award, jamás pensé que me ganaría una medalla y menos con uno de nuestros quesos emblemáticos, como lo es el queso de mano venezolano. Esa medalla, al igual que otras que también me he ganado, me han acompañado desde el año 2018 y seguirán acompañándome por siempre. Y son esas medallas las que seguirán dándole valor a mis quesos, lo que estimulará más las ventas. Hola amigos, soy Dieto Instructores, el Dr. Quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis videos. Y si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan nada de todo el contenido que continuamente estamos subiendo. Volviendo al tema, ¿cómo se hace entonces para ganarse una medalla en un mundial, en un evento local de quesos artesanales? Para ganarse una medalla en un premio internacional es necesario que nuestro producto sea único, que tenga sabores balanceados y con una textura tal que le proporcione al queso nuestro toque personal. En el video de hoy les voy a enseñar los patrones que siguen los jueces para evaluar tres quesos emblemáticos, como son el queso mozzarella, el bocconcini y el queso halloumi. No se lo pierdan. Los tres quesos más comunes a evaluar en los concursos internacionales. Y voy a empezar con el bocconcini. ¿Okay? En mi sección de cómo hacerlo. Entonces, los tres quesos más comunes a evaluar en los quesos, en los concursos internacionales. Entonces, cuando evaluamos el bocconcini, que es me refiero al bocconcini que está en agua, ¿ok? Su posible clasificación es una cuajada fresca, estirada, que es estirada. También lo llaman pasta filata. ¿Okay? Los quesos artesanales o los quesos de pasta hilada los llaman también pasta filata. ¿Okay? El bocconcini en la hoja cuando uno le entregan la hoja, el lugar de fabricación del bocconcini se hace en la mayoría de los países, pero es de origen italiano, viene de Italia, ¿no? Y el tipo de leche que se utiliza es de vaca, puede ser también de búfalo o de búfala, o mezcla de las dos. El método de evaluación, el perfil de evaluación que debe tener un queso bocconcini, ¿okay? Uno debe evaluar la apariencia y esta debe ser de un brillo brillante. Cuando uno abre el bocconcini o abre el paquetito, el brillo del bocconcini debe ser brillante. Y se debe notar la disposición del agua, que esté en el agua. Cualquier turbidez en el agua es penalizado. ¿Okay? Es indeseable. El agua tiene que ser transparente. ¿Okay? También se debe notar si el agua tiene algún aroma. ¿Okay? También si el agua tiene aroma penetrante, penalizado. También el queso hay que cortarlo y se corta el queso, el bocconcini, para evaluar la fibra o la hebra. Si el queso tiene se rompe y no bota hebra, es penalizado. ¿Ah? También se abre y se pela, se va pelando, ¿no? Si salen en capas, es bien. El puntaje, se le da puntaje. ¿Okay? Si no, si el queso se rompe, como ver un queso, es penalizado. ¿Okay? Se deben ver las fibras. Esas fibras las llaman cabellos de ángel. ¿Okay? Y se debe observar la fibra para evaluar la suavidad. Debe ser una fibra suave y eso forma parte de la textura. Entonces, después que se hace esa evaluación, se pasa al sabor y se prueba el bocconcini. ¿Okay? La descripción y la presencia del queso. El queso puede ser pequeñito, desde el tamaño de una cereza hasta el tamaño más grande, ¿no? El bocconcini puede ser también de unos 8 centímetros, 7 centímetros, dependiendo, ¿no? Y generalmente tiene forma redondeada.
Un bocconcini aplastado es penalizado. Entonces, generalmente el bocconcini, el perfil que se evalúa o el patrón del bocconcini debe ser de forma redonda y el tamaño de una cereza más o menos, una fresa. Hay unos que llaman mini bocconcinis, que son como el tamaño de una uva, pero ya ese es otro queso. ¿Okay? En relación al sabor y al aroma, el queso tiene que tener un sabor suave, sabor láctico, y la cuajada tiene que tener un sabor fresco. La sal tiene que ser poco nivel de sal. La sal tiene que ser entre el 0 y 0,5% más o menos. Eso hay patrones cuando uno lo va probando, parece que hay que entrenar. El contenido de humedad de la bocconcini debe ser estar entre el 65%. La grasa en cuerpo seco tiene que estar en 45 o 50% y el pH entre 5.3 y 5.8. ¿Okay? La textura del bocconcini debe ser suave y de cuerpo cerrado. Cuerpo cerrado significa que no puede tener huecos. ¿Okay? No tiene que tener, si tiene huequito, es penalizado. Se le quitan puntos. ¿Okay? Y el aroma tiene que ser un aroma fresco y la apariencia tiene que ser blanca o blanquecina. Entonces, ¿qué defecto que pudiera tener el bocconcini según el patrón? Puede ser que esté duro y no suave, que esté duro el bocconcini, que tenga sabor agrio. También pueden aparecer otros productos con la medida que el queso va envejeciendo. Por ejemplo, sabor a fermentado, sabor amargo, sabor a rancio, porque el bocconcini se hace con cultivos y los cultivos generan ácido butírico porque se está madurando el queso y el ácido butírico genera ranciedad. Entonces eso pudiera traer problemas y es un defecto que los jueces ven cuando están evaluando. ¿Okay? También sabor a jamón, ajamonado se llama, ¿no? En la textura, un defecto pudiera ser que el queso sea demasiado suave, que esté baboso, ¿okay? Es decir, que tenga un cuerpo débil, que sea pastoso en vez de ser fibroso, como les dije anteriormente, o pulposo. Si la textura es así, el queso es penalizado. Como ven, no es tan fácil, ¿no? Los jueces tienen que evaluar y tienen que seguir ciertos parámetros, un patrón, que es el que les estoy comentando. Ese es el patrón que deben seguir los jueces. Y eso se les entrega a ellos cuando están evaluando. Entonces, otro defecto pudiera ser que el queso aparezca de color moteado, sobre todo cuando se hace con leche de búfalo, que el queso a veces aparece azulado. Entonces, eso es un defecto. ¿Okay? También si tiene el bocconcini, si no tiene brillo, que no brilla, es un defecto y se penaliza. ¿Okay? Cuando el agua está turbia, se penaliza el queso, es otro defecto. O cuando el bocconcini está grasoso o es cremoso, en vez de ser fresco, su textura es como cremosa, es penalizado y se le quitan puntos. Entonces, esto es en relación al bocconcini. Pasemos ahora a la mozzarella para pizza. Más o menos parecida. No me voy a detener mucho aquí. El método de evaluación es más o menos igual, ¿ok? Se evalúa la apariencia del brillo. Igual el queso se corta para probar la hebra. Si funciona la hebra, está bien. Si no, es penalizado. El aroma, el color blanco o blanquecino. Y los efectos son más o menos los mismos. Lo que pasa es que en este queso el porcentaje de sal aumenta al 1,5. El bocconcini es de 0 a 0,5. El queso para pizza es un poco más salado. Debe tener una composición de 1,5. La grasa es un poquitico menos. Un poquitico más. La grasa del bocconcini es 18% más o menos y la del queso para pizza es de 28%. Y el pH es un poquitico más bajo que el pH del bocconcini. El del pizza es de 5,3, creo que es.
y 5,8, y el del Bocconcini, perdón, y el de Pisa es 5,2. Como ustedes saben, los quesos de pastelada para Keilen tienen que tener un pH entre 5,1 y 5,3. Y ahora el tercer queso que también se evalúa es el halloumi. ¿Okay? El halloumi es un queso de Grecia, perdón, de Chipre, también puede ser de Grecia, pero más que todo es de Chipre. Tiene un contenido de humedad más o menos en 45%, tiene un 2% de sal y un pH entre 5 y 5,3, que pudiera ser. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo con este valor de pH que dice la ficha técnica, porque el halloumi es un queso que es fresco y cuando se hace, está recién hecho, y es un queso que se hierve. Entonces el halloumi, yo creo que ese valor de pH no está correcto, pero como tengo tanto tiempo que no lo hago, no le he medido el pH, pero en mi opinión debe tener un pH cercano al 6%, al 6, cercano al 6. Para evaluar el halloumi, se debe observar el queso para su presentación antes de cortar una porción por la mitad. Se prueba una pequeña porción y el cuerpo es observado con la mano y la boca. Y ahora, para probar el halloumi, en la competencia, al queso hay que, además de cortarlo, hay que calentarlo, porque el halloumi, una de las características del halloumi es que no derrite, sino que forma una costra cuando se calienta. Entonces, cuando uno evalúa el halloumi, uno tiene que calentar el queso. Uno lo corta, lo pone en la plancha. Si el queso se forma la costra, está bien. Si el queso derrite, está penalizado. ¿Okay? Su descripción y la presencia del halloumi, patrón, debe ser ligeramente salado y ácido, y de color blanco semisuave, y a menudo, generalmente lo presentan con hojas de menta. Ese es el halloumi original. Y esas hojas de menta se doblan para envolver la cuajada. ¿Okay? Como les dije, las variedades más duras son las que se usan para freír. Y esas son las que se utilizan para... Y con ese criterio es como se evalúan en las competencias internacionales. ¿Okay? El sabor y el aroma es ligeramente salado y un poquito ácido. Su textura es semidura. Y los defectos del halloumi que pudieran aparecer cuando se esté evaluando es que sea demasiado salado, porque el halloumi hay que meterlo en salmuera, que sea demasiado salado, o que sea poco en sal. También que esté muy duro y que esté grumoso, es también otro defecto. Que sea muy suave, de cuerpo débil, y que su superficie sea áspera y que no tenga una buena forma, que esté todo deformado. También es un defecto. ¿Okay? También si está flotando en suero blanco, blanquecino, el queso también queda penalizado. Estos son los 3 quesos más comunes a evaluar en los concursos internacionales. Quería hablarles al respecto sobre eso. ¿Les gustó el video? Si les gustó, los invito a compartirlo con sus amigos para que también lo puedan disfrutar. Si lo comparten, el algoritmo de YouTube lo compartirá también y así llegará a muchísimas más personas y todos aprenderán más. También los invito a seguirme en mis redes de Instagram con @doctorquesero, de Facebook con Doctor Quesero, Twitter y TikTok con @doctorquesero. También pueden apoyarnos en Patreon o en el programa de membresías del canal. Y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta la próxima.